Ya tenemos dictamen para la ley de glaciares y para la modernización laboral. Por lo tanto, dentro de poco vamos a tener leyes de países razonables para que Argentina vuelva a ser grande nuevamente. Por eso, también para estas sesiones extraordinarias, estamos mandando la baja de imputabilidad para los menores que delinquen. Porque en Argentina, el que las hace las paga. Y el hijo de adulto, pero el adulto. Y ha vuelto el presidente Javier Milei a las calles, acuérdense lo mal que le había pasado en la campaña electoral. En parte también por falta de aparato, ¿no? Porque Milei nunca perdió un caudal electoral o de simpatía, en términos de imagen nunca bajó del 38%, después de las elecciones le dieron una intención de voto del 40%, entonces no había ningún motivo por el cual no tuviera simpatizantes en las calles, más bien parecía que la organización del aparato político que rodea a todo presidente cada vez que baja al territorio para que se le acerque gente no estaba bien aceitada, había internas ahí y no habían funcionado bien, pero acuérdense que se tuvo que ir de Tierra del Fuego cuando intentó caminar por una calle de Tierra del Fuego, un lugar donde después termina ganando. Lo mismo pasó en la provincia de Santa Fe. Se tuvo que ir de la ciudad de Santa Fe porque no podía salir, porque lo insultaban, y también en Loma de Zamora, donde le tiraron el famoso repollo y quisieron decir que era un atentado presidencial y quisieron meter gente presa, y cuando el propio presidente también insultaba a la gente que lo insultaba, incluso a una mamá con un pibe en brazos. Bueno, todo esto pasó. Ayer Milei fue a Mar del Plata. ¿Por qué a Mar del Plata? En esto que llama el Tour de la Gratitud, porque en Mar del Plata ganó en las dos elecciones. No solo ganó en la elección donde ganó la provincia de Buenos Aires, en la elección parlamentaria de octubre, sino que también ganó en la anterior, en la elección provincial de septiembre, donde ese lugar, donde al frente de la lista fue el intendente Guillermo Montenegro. En Mar del Plata, pese a la crisis económica, ganó Milei, incluso en las elecciones provinciales. Entonces, Mar del Plata es uno de esos curiosos lugares donde uno dice, tanta es la expectativa, tanto es el estrés postraumático que dejó la inflación del peronismo y la crítica al modelo económico del kirchnerismo, que Mar del Plata, insisto, una ciudad donde la pesca ahora repuntó un poco, pero en el momento de la elección estaba en crisis. Las textiles, ya se sabe, están para atrás. El turismo está para atrás, tiene una de las peores temporadas Mar del Plata en años, con un 60% de la ocupación hotelera, y eso que aprovecha que buena parte de los jóvenes huyeron de Villa Gesell después del caso Baez Sosa y están yendo masivamente a Mar del Plata. Tiene también una crisis en algún tipo de industria que había ahí, y sin embargo volvieron a votar, y ayer había gente aplaudiéndolo a Milei. Y es verdad que también había gente, los típicos jubilados, hartos de no poder vivir con la miseria de la jubilación, porque recordemos, las jubilaciones ya estaban mal en tiempos de la inflación albertista y cayeron todavía más con el primer ajuste que Milei no hizo, y después con la indexación trucha que está haciendo, porque indexa una parte de la jubilación y no indexa el bono. En fin, ayer fueron algunos pocos a reclamarle a Milei. Milei tuvo su baño de multitudes en el Tour de la Gratitud. No era tampoco demasiada gente, pero hubo sí gente que lo fue a vitorear. Después va a estar ahí con su exnovia Fátima Flores. Pero ahí dice, fíjense que dice, vamos a tener leyes normales de un país normal. Y uno puede ahí abrir un paréntesis y considera esto que es parte de la propaganda o del autobombo del presidente Milei. No son leyes normales de un país normal una ley como la de la reforma laboral, que en un contexto donde hay pulverización de puestos de trabajo en blanco, en otras épocas de la Argentina lo que se hacía era poner la doble indemnización para frenar los despidos. Acá se está tratando de sacar una ley laboral que va a alentar todavía más los despidos. Ya se dio vuelta en la balanza los años de acumulación de puestos de trabajo en blanco que hubo durante el periodo posterior a la convertibilidad, incluido Mauricio Macri, había cantidad de trabajos en blanco que hicieron que los puestos informales fueran menos. Bueno, la semana pasada se conoció que esta balanza se dio vuelta, que ya son más los trabajadores informales que los trabajadores en blanco. Sobre este fuego van a tirar un balde de nafta con una ley que todo indica que hasta los propios gobernadores peronistas, no todos, pero los colaboracionistas, van a apoyar.
para que se faciliten todavía más los despidos, porque la cuestión crucial, aquella del cambio de opiniones dentro del propio gobierno, entre Julio Cordero, secretario de Trabajo, y Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación, no está resuelta. Acuérdense, Cordero en diciembre decía: no, esta ley no es retroactiva, es para los que entren y los contraten con la nueva ley, que van a poder ser despedidos con menos indemnización y con todas las reformas que el gobierno planea, aunque no está claro si las va a poder sacar así, aunque digan que le van a salir sin modificar una coma. Mientras que Sturzenegger dijo: no, los que estén contratados con la ley vieja van a poder ser despedidos por la ley nueva. Eso no está resuelto. Puede que después tenga algún curso de debate judicial, o puede que la propia ley prevea que la continuidad de alguien desde el momento que está contratado y cambie la ley, ya pasa a estar contratado bajo ley nueva y pueda ser despedido más fácilmente. Entonces no es una ley normal para un país normal. Mi ley dice que lo es. En verdad, la ley que es una flexibilización laboral, lo que busca es llevar a la Argentina a una situación como la de Paraguay y como Perú, algo que no ocultan los propios voceros del gobierno. Dicen: no, nosotros queremos, como Paraguay, que haya leyes mucho más flexibles para contratar y que los sindicatos no molesten. El problema es que tanto en Paraguay como en Perú son países con muy baja generación de empleo en blanco, pese a que tienen leyes flexibles en lo laboral. Y el otro punto que decía Milei recién en esta larga parrafada que echó en Mar del Plata con un megáfono, es que van a promover una ley de reforma de baja de la imputabilidad de los jóvenes, para que en lugar de ser punibles según el régimen a partir de los 16 o de los 18, estos se puedan modificar y sean punibles a partir de los 13 años. En términos estadísticos, uno puede decir que los delitos graves cometidos por adolescentes no son significativos, son más bien excepciones aberrantes. Lo que pasa es que hay casos que a todos nos generan un estupor, y uno puede pensar que a medida que la sociedad se vaya degradando todavía más, entre otras cosas por la falta de empleo en blanco, los hijos de los que pierdan el trabajo hoy, esos adolescentes, a medida que crezcan, van a crecer sin ver a su padre trabajar, van a crecer librados a la calle, y que esto va a tender a aumentar el ingreso al mundo del delito y la marginalidad y las adicciones antes todavía, y esto los va a vincular todavía más con el delito. La verdad es que efectivamente en términos estadísticos esto no se ve que haya en términos penales juveniles una gran cantidad de crímenes cometidos por adolescentes. Hay excepciones aberrantes. Enseguida les voy a contar un caso que genera escalofríos, porque es el de una chica que incitó y convenció a otros 2 menores de 15 años que apuñalen a un pibe de 16, una cosa delirante, y la chica está en un régimen, está en un instituto de menores, pero los 2 pibes fueron devueltos a la familia. Entonces, el problema, en verdad, con el delito juvenil es que no se quita a los jóvenes del entorno que no los cuidó. ¿Sí? Este es el verdadero problema. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la modificación del régimen penal juvenil? Poder ir sobre ellos con un régimen penal juvenil, o sea, no les van a aplicar perpetua, van a correr el régimen penal juvenil, que lo que dice es que una vez que se haya estimado el delito que cometió el joven y haya tenido derecho a defensa, la pena se divide a la mitad. ¿Sí? Entonces esto hace que en algún momento puedan quedar en libertad. Hay que decir que estos regímenes imperan en otros países que son desarrollados porque ya pasaron por esto. El ingreso de los pibes más jóvenes al mundo de las adicciones hace que haya mayor contacto con el mundo del delito. En verdad, lo interesante no es ir por la punibilidad de los menores, sino sacarlos del ámbito de que los llevó al delito, ya sea por descuido de las familias, por adicciones de las familias, por las juntas, como se dice, por estar en contacto en el barrio con otros pibes que los llevaron al mundo del delito. Hay que sacarlos de ese ámbito, a ver si se los puede resocializar en otro. Lo que se va a debatir es bajarle de imputabilidad, pero también hay que decir que hasta acá el modelo progresista fracasó, porque hay que entender que el modelo por el cual a los chicos de menos de 16 años se los devolvés a la familia porque tienen que tener una nueva oportunidad, la verdad que el mensaje fue confuso, funcionó mal, y termina, tanto en lo educativo como en lo juvenil, termina siendo un castigo hacia las víctimas, no hacia los pibes que en definitiva son los que cometieron un delito, aun cuando hasta ahora no sean punibles. Pasa mucho en las escuelas. Hay un tumberito en las escuelas que hace bullying y maltrata y le pega a un pibe
más o menos tímido, y el que se termina yendo de la escuela es el tímido porque al patotero no lo pueden expulsar. Están invertidos los valores. Ahí fracasó el progresismo, la idea de que hay que contener y llevar, porque para contener y modificar hay que invertir plata, hay que tener buenos profesionales, bien pagos, hay que tener muchas asistentes sociales, hay que hacer muchas cosas que los estados, ni provincial, ni nacional, ni municipal, están dispuestos a invertir en la gente que se cae del sistema. Entonces hay un doble discurso permanente que genera esto. Los jueces de menores dicen, la ley dice que yo se lo puedo devolver a la familia, si es más fácil devolvérselo a las familias y que ese pibe que hoy roba, mañana apuñale y pasado mate. Estamos cumpliendo todas las promesas que hicimos en campaña. Hemos aprobado el presupuesto con déficit cero. El déficit cero es política de Estado y se acabaron las crisis por culpa de los políticos chorros. También ya hemos aprobado la ley de inocencia fiscal. Ahora todos volvemos a ser inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Fíjense lo contradictorio, ¿no?, del presidente ahí con su megáfono. Se acaban las crisis por culpa de los políticos chorros. Bueno, el gobierno estuvo a punto de tener un golpe de mercado y una bruta crisis y no hubiera sido porque lo salvó Donald Trump. Y se supone que ellos no eran políticos chorros, pero al mismo tiempo hay que decir que la seguidilla de casos de corrupción que está enfrentando el gobierno solamente está protegida por el escudo galáctico que le tije Comodoro Pi, porque si no, el presidente Javier Milei debería estar imputado por la criptoestafa Libra, de la cual se va a convertir ahora un año, o sea, el propio presidente. Entonces, Milei, que levanta el dedo sobre los políticos chorros, él mismo participó de una criptoestafa. Su hermana le pega en el palo porque era la que recibía a los tipos que se llevaron la guita de la criptoestafa Libra. Entonces, ¿quiénes son los políticos chorros? También uno no le puede reclamar a los políticos justamente que sean intelectualmente honestos, pero para eso los que consideramos que este es un laburo, el periodismo, donde hay que ser intelectualmente honestos, lo que hay que decir es que en la Argentina la corrupción es transversal. Y cada espacio tiene que cuidarse para que la corrupción quede encapsulada en casos individuales y después no pase a ser, por protección corporativa, no se convierta en un estigma de cada uno de esos espacios. El PRO atravesó buena parte de su gestión en diferentes lugares sin el estigma de la corrupción, aunque hubo casos de corrupción individuales y nadie diría que es un espacio corrupto. Al peronismo, por aquello de que Cristina nunca supo, por la cosa ricotera de que no contestan y no contestan, nunca supo sacarse de encima a Lázaro Báez, nunca supo sacarse de encima a José López, nunca supo sacarse de encima ni dar una buena respuesta sobre Daniel Muñoz y el tipo que llevaba los bolsos, y esto terminó salpicando, pintando de corrupción a todo el espacio del kirchnerismo, aunque no sean todos corruptos, sino que eso termina siendo una construcción de imagen y de discurso político. En el caso del gobierno pasa lo mismo. Todos los días tenemos algún funcionario que con la bandera blanca que le da la destrucción del Estado, y arrancan y dicen, che, si el Estado lo tenemos que destruir, ¿por qué no nos llevamos unos mangos en el medio? Esto es lo que está pasando en Nucleoeléctrica. Nucleoeléctrica es la empresa que maneja las centrales nucleares en la Argentina. Demian Reidel, un señor que viene del JP Morgan, un físico, un señor que se supone que sabe y todo esto, era el jefe de asesores de Milei, lo pasaron a Nucleoeléctrica y lo primero que hizo llamar una licitación donde la empresa que iba a ganar la limpieza, terminó en un sobreprecio, terminó denunciada la empresa, terminó denunciado los gerentes que había puesto Reidel por el sobreprecio, porque cualquiera que se sienta en un escritorio quiere hacer unos mangos, en definitiva, si total el Estado hay que destruirlo. Lo mismo en Landis, que es el caso de corrupción más horroroso de los últimos tiempos, porque mientras el gobierno, por un lado, estigmatizaba y acusaba poco menos que de chorros a cualquiera que hubiera presentado un expediente para pedir un CUD, un certificado único de discapacidad, por otro lado le pagaban sobreprecios a las droguerías. Entonces, ese contraste generó el escándalo de corrupción más grande, claro, pero pareciera que para Milei los políticos corruptos son de los otros, no son de su propio gobierno. Por eso digo, lo que hay que tener es honestidad intelectual. La corrupción es algo que recorre todos los espacios políticos y queda en responsabilidad de cada uno de los espacios políticos sancionar, deshacerse de los corruptos para que quede encapsulado en casos individuales y no se convierta en algo general que pinte y convierta a los espacios políticos directamente en imagen de corruptos. Le encantan y no quiere perderse el show. Y bueno, con el plus de que mañana seguramente a pedido del público
Además, él se va a subir al escenario y vamos a hacer un tema juntos, que es un tema de su repertorio. Es el rock del gato, es un tema que él hace en su repertorio, Sí. así que me parece que está bueno que la persona que viene a visitarte se sienta cómodo Claro. con un tema que él hace. Sí. Vos fíjate que vamos a hacer un pequeño ensayo a la tarde porque él está yendo a un lugar nuevo, tiene que conocer el sonido nuestro, es decir, es un espacio nuevo. Y es Fátima Flores la que está hablando, y no es que va a compartir escenario con otro artista, sino que va a compartir escenario con el propio presidente Javier Milei. Y habla de Milei como si tuviera un repertorio. A ver, esto recuerda mucho a los años 90, donde el presidente Carlos Menem en aquel entonces jugaba al básquet, jugaba al tenis, venía cualquiera y se prendía en un partido de básquet, en un partido de tenis, en un partido de fútbol, donde siempre había que hacerle un lugar para que el propio presidente Menem, que medía, ¿cuánto? 1,60 m, se luciera incluso en un partido de básquet. Bien. Como Milei tiene un problema de columna, no vuelve a atajar, nunca más volvió a atajar, pero en cambio sí puede, se da el lujo de cantar. Entonces ahora Fátima Flores, que fue su exnovia, como parte del Tour de la Gratitud que arrancó Milei ayer con el megáfono en una peatonal de Mar del Plata, va a ir a cantar con su exnovia Fátima Flores, a quien hay que decir que desde que se pegó a Milei con aquel noviazgo que arrancó en campaña y terminó una vez que Milei había asumido, hay que decir que él le bajó la recaudación. Fátima Flores era, tanto en Mar del Plata como en Carlos Paz, la reina del borderó, la reina de las recaudaciones, y ahora quedó tercera porque quedó presa de la grieta. La identificación con Milei hizo que una parte de la gente que iba a aplaudirla diga, esta chica quedó demasiado vinculada a un gobierno. Al fin vamos a tratar la ley penal juvenil, para terminar con la impunidad de los menores violentos y asesinos. En el Congreso va a quedar claro quiénes están del lado de los delincuentes y quiénes estamos del lado de las víctimas. ¿Cuántos muertos más? El último, Jeremías, torturado y asesinado por menores. Le dieron 20 puñaladas y ahora están en su casa como si nada. Ya se termina esta brutalidad, porque ahora el que las hace las va a pagar. No importa la edad, importa el daño causado. Se les terminó la impunidad por la edad. ¿Se entiende? En la Argentina del orden, el que las hace, las paga. Bueno, este es uno de los videos que subió Patricia Bullrich para celebrar que a partir del impacto que provocó el caso Jeremías, se discuta la baja de la ley de imputabilidad. Hay que decir que es una discusión adelantada porque mientras tanto está también mandado a extraordinarias la reforma integral del Código Penal. Nosotros aquí conversamos un par de veces con Mariano Borinsky, el juez de la Cámara de Casación, que se encargó de coordinar los equipos para la redacción del nuevo Código Penal. En ese Código Penal está incluida la reforma del régimen penal juvenil, pero la quieren adelantar. Como prevén que el Código Penal va a tardar en modificarse, quieren adelantar esto. Y van a aparecer dos objeciones. El gobierno va a aprovechar esto para decir, bueno, nosotros estamos contra los delincuentes y los que se niegan a esto están a favor de los delincuentes. Es una discusión simplificada. La verdad que hay que admitir que la idea del progresismo, que además es una idea del progresismo penal, si se quiere, o del garantismo penal respecto de los menores, que es algo que promueven los tratados internacionales. Atención, Naciones Unidas, todos los tratados internacionales que la Argentina suscribió y que tienen rango constitucional desde 1994, esos tratados consideran que los menores no pueden ser punibles, ¿sí? O que en todo caso hay que tener algún tipo de régimen especial que contemple la condición de menor, etcétera, etcétera, etcétera. Después viene el debate sobre cómo se modificó la sociedad. Un menor hoy, un pibe de 14 años, ¿es lo mismo que un pibe de 14 años hace 50? ¿Es lo mismo que un pibe de 14 años hace 40, 30, 20? El ingreso de las drogas duras, la multiplicación, el descenso de las drogas duras a nivel popular, de los barrios populares, ha generado el contacto de pibes muy chiquitos con drogas duras que además no pueden manejar. Entonces ahí vienen dos efectos. El primero es la desinhibición. Un pibe de 14 años tomando cocaína con un arma en la mano puede hacer cualquier cosa. Puede salir y matar. Ha habido casos de gente a los que les van a robar un auto, bandas de menores van a robar autos por encargo porque después lo venden, lo roban en 2 minutos
y los entregan por 3 millones de pesos y después salen con esa plata a comprarse cosas y comprarse ropa. Y en esos episodios que por no saber manejar un arma han matado gente. Efectivamente sucedieron. El problema no es si se los tiene que castigar o no. Efectivamente se los tiene que castigar. Van a ir a un régimen penal juvenil, con lo cual es posible que un pibe que mate le den una condena de 10 años y esa condena de 10 años se reduzca a 5 porque es régimen penal juvenil y después con buena conducta en 3 años está afuera. Los institutos de menores seguirán siendo como son hoy, porque este es el otro problema. Los institutos de menores hoy son de tal nivel de hacinamiento, negocios particulares de la gente que trabaja adentro, facilidad para escaparse, que los pibes terminan en los institutos de menores y se escapan. Yo he contado cantidad de casos de pibes que van a los institutos de menores y se terminan escapando. También yo mismo he visto cómo en esos institutos de menores, que supuestamente son humanistas, tenían calabozos para tener a los pibes encerrados y confinados, después de que los propios empleados les habían vendido drogas por izquierda. En fin, es un mundo sórdido sobre el cual algo se tiene que hacer. Pero es verdad que en esto el garantismo ha fracasado, pero fracasó porque tampoco funcionaron las otras instituciones. Para que un pibe no se convierta en delincuente, tiene que funcionar primero la educación, tiene que haber una alerta temprana en los docentes. Los pibes no dejan la escuela de un día para el otro, empiezan a faltar y empiezan a dejar la escuela. Entonces ahí tiene que haber una coordinación entre el docente, el psicopedagogo, los asistentes sociales que vayan a buscar al pibe y lo traigan de vuelta a la escuela, primero. Debería haber doble escolaridad para que los pibes estén más contenidos en la escuela y menos en los barrios. Nadie discute la doble escolaridad en la Argentina. Debería haber más asistentes sociales o asistentes sociales que laburen. Y si ven una familia donde hay 10 hijos y una madre sola, alguno de esos pibes, sobre todo si es varón, en algún momento va a salir a robar para traer plata a los pibes. En un primer momento va a sentirse el hombre de la casa, pero después con el tiempo se va a convertir en un delincuente y va a ir abandonando esa familia. Hay que tener alguna política respecto de las adicciones. Antes de salir a robar, un pibe se droga y mientras se droga lo primero que hace es venderle las cosas a las madres. Entonces hay que tener alguna política de recuperación de esos pibes con tratamientos de adicciones. Todo eso ha sido desmantelado. Piensen que el mismo gobierno que dice hay que aumentar las penas a los menores delincuentes ha desmantelado el Senareso, que era el centro de referencia en adicciones en la Argentina, donde hoy por hoy no hay ni siquiera una guardia psiquiátrica. A la noche uno va, un adicto descompensado, lo mandan al Senareso y no hay ni siquiera un psiquiatra que lo pueda medicar y atender. Todas estas cosas son las que generan que el gobierno va a hacer de esto un capítulo más de la batalla cultural, pero en verdad no va a haber mucha solución, nada más que sacar a los pibes del ámbito donde están cometiendo delitos y mandarlos a un instituto, una cárcel de mayor seguridad y ahí adentro que se arreglen. El problema es que un día van a salir. Entonces este pibe que haya matado y se pasa 5 o 6 años en un instituto, cuando salga va a ser un pibe de 22, 23 años, que hizo toda la carrera del delito dentro de la cárcel. En verdad le vamos a terminar financiando un posgrado en delito, porque tampoco funcionan las cárceles para recuperar, ni las cárceles, ni los institutos, funcionan demasiado bien, que digamos, para recuperar a los que entran en ese sistema carcelario. Cuando los sistemas carcelarios no tienen recursos y la gente no está bien paga y no hay criterio de seguimiento, lo que sucede es que terminan librados a la buena de Dios, a los negocios de los guardiacárceles, y después, como en tanto delincuentes, salen corregidos y aumentados. Un delito de mayor tiene que ser juzgado con una pena de mayor. No es posible y no es real que hoy digamos que una persona de 14 años, como el caso de Jeremías Monzón, no tenía la completa comprensión de sus hechos y de sus actos mientras llevaba adelante este acto homicida. Con lo cual es una norma que la provincia de Santa Fe, que la República Argentina necesitan. Y otra cosa que quiero decir, hay organizaciones criminales y ya está aprobado. Lo vimos en Santa Fe, pero hace unos días atrás veía un video que era del conurbano donde hablaban cómo se cubrían para que un menor cometa delitos.
Quien habla es el gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Puyaro, y tiene razón. La verdad que en Rosario se vivió particularmente de manera clara que algo había que hacer, que el garantismo había fracasado en el trato penal que le daba a los menores. Les voy a contar un ejemplo que identifica todo, porque es como un fenómeno. El caso de Peloduro recorre todo el espectro del delito de Rosario, de la modalidad de la pelea por las bandas del narcomenudeo de Rosario. Para cosa de 4 años yo presenté los audios de Peloduro, le decían a este pibe. El pibe tenía 13 años en aquel momento, hoy ya debe ser mayor de edad, debe tener 18 o 19 años. Cobraba en aquel entonces 2.000 pesos por balear una casa, ¿sí? Y regateaba el precio. Entonces lo contrataban a él. Y ya también tenía alguna muerte en su haber, porque había matado a alguien por encargo, 13 años. Entonces él se paraba delante de una casa y, como parte de las peleas de territorio por el narcomenudeo en Rosario, Los Monos, Lindor Alvarado, todas esas bandas que tuvieron un auge entre el año 2013 y el año 2017, y ahora están todos presos, pero esa modalidad y esa pelea por los territorios todavía sobrevive en Rosario, aunque bajó mucho la cantidad de homicidios, producto que justamente el gobernador Puyaro dijo, ¿saben qué? Se cortan los celulares en las cárceles, y se cortó. Bien. Lo contrataban a Peloduro para que fuera a disparar a las casas, una modalidad típica del delito de Rosario que se llamaban las balaceras, ¿sí? Por ahí no mataban a nadie, pero era una intimidación y generaba un clima de terror en los barrios, que no eran precisamente barrios de emergencia, eran tipo monoblocks. Cuando uno va ahí, lo que veía eran monoblocks, populares, sí, pero no eran barrios de emergencia ni marginalidad. Entonces lo contrataban a este Peloduro a que tirara tiros. ¿Qué hicieron? Lo detuvieron. Sí, lo encontraron, lo detuvieron, se escuchaban, estaban las llamadas de audio del pibito diciendo, no, loco, 2 lucas es muy poco, pagame 3, bueno, negociando. Sí, está bien, no te preocupes, yo disparo. Lo mandaron, lo detuvieron, y como no era inimputable porque tenía 13 años, lo mandaron a un instituto en La Plata, en provincia de Buenos Aires, para sacarlo de la junta, de la familia, de los narcos. ¿Qué pasó? Se escapó. Y seguramente de ahí le perdieron los pasos y seguramente debe haber vuelto a Rosario, debe haber seguido con su mundo y anda a saber si sigue vivo. Otros casos ha habido de menores a los que contrataban para que fueran a disparar directamente a cualquiera, en cualquier circunstancia, cuando asumió Puyaro, y Puyaro dijo que le iba a declarar la guerra a las mafias, y las mafias le contestaban con la mafia no se jode. Bueno, contrataban menores para ir a disparar. La semana pasada, un pibito, un gordito de 12 años que venía saliendo en las redes sociales con pistolas y qué sé yo, muere en un enfrentamiento. Iba con otros 2 ladrones en 3 de febrero, ¿sí? Y en un control policial les piden documentos, el auto se va, empieza un tiroteo, desde el auto disparan, no se sabe si disparó el propio pibito. En ese tiroteo le pegan un tiro, lo matan. Los ladrones se deshacen de él y se fugan. Terminan escapando a Puerta 8, ¿sí? Partido también de 3 de febrero, allá, una villa ya en el fondo, en el límite, con el camino del Buen Aire. Ese pibe de 12 años, después se conoció su identidad y se vieron sus redes sociales. Hacía mucho tiempo que venía subiendo fotos con armas, e incluso aparece un video donde, un pibe de 12 años se lo ve inhalando tusi, que es la famosa cocaína rosa, que de cocaína no tiene nada, no se sabe bien qué tiene porque es una droga sintética. 12 años y ya tomaba tusi. ¿Qué se podía esperar? A ese pibe había que haberlo agarrado antes que todo esto pasara y meterlo o en un centro de adicciones, B, en un lugar donde estuviera lejos de la familia. ¿Y por qué digo lejos de la familia? Porque la hermana, la prima, la tía, se sospecha que el padre también pertenece al mundo del delito, festejaron diciendo, ay, gordito, chorro, rocho, querido, andá y robate el cielo. Así lo despedían en redes sociales, con lo cual ahí sí hay que entender que el problema es la familia. Pero ahí también hay que decir que los jueces, o muchos jueces que están en el foro penal juvenil, o jueces de menores, cuando les cae un caso de esos, se lavan olímpicamente la mano y dicen, ¿sabe qué? Se lo devuelvo a la familia, se lo devuelvo a la familia, se lo devuelvo a la familia, le levantarán el dedo, le dirán al pibito, che, vos, cuidate, no hagas esto más, qué sé yo, y se lo devuelven a la familia y se sacan el problema encima. El mensaje no es, nene, rescatate, sino que el mensaje para el pibe es, no pasa nada, amigo, y vuelven a robar. Y entonces,
Un día roban una bicicleta, otro día roban un almacén, al tercer día van a robar algo de caño, al cuarto día mueren en un enfrentamiento. Es el propio sistema el que no los cuidó. Si a ese nene de 12 años que estaba en un video tomando tusi, alguien del sistema, un asistente social, una jueza, lo hubiera sacado, porque ya tenía antecedentes de encubrimiento. Encubrimiento cuando apareces con un vehículo robado. Otra de las estupideces argentinas. Vos andás a bordo de una moto robada y no te meten por haber robado la moto, te meten por encubrimiento y siempre terminás saliendo, con lo cual es negocio robar cualquier cosa, porque si no te casan en el momento que lo estás robando, siempre es encubrimiento y siempre terminás saliendo, entras por una puerta, salís por la otra, y hasta que se despiertan y consideran que eso es un antecedente y que estás en el mundo del delito, bueno, ya sabemos. Entonces, si a ese pibe, cuando lo detienen por encubrimiento, por andar, ponele, con una moto robada, lo hubieran sacado de ahí, lo hubieran llevado en un lugar donde tuviera un tratamiento, le hubieran hecho un análisis toxicológico, hoy estaría vivo. Los delitos cometidos por menores muchas veces estadísticamente no son relevantes, los graves, pero hay otro tipo de delito que ni siquiera entran en el sistema estadístico. Cualquiera que conozca La Plata sabe que hasta hace un año, no sé qué estará pasando hoy, pero había una seguidilla de delitos de bandas de menores, de pibes chorros, pero que eran además nenes chorros en muchos casos, que robaban kioscos, robaban cualquier tipo de comercio y entraban por una puerta, salían por la otra, entraban por una puerta, salían por la otra, ranchaban en una plaza y los comerciantes estaban hartos de esos pibes porque entraban por una puerta y salían por la otra porque eran menores de 15 años. Efectivamente algo hay que hacer. ¿Lo resuelve la baja de la edad de imputabilidad? Yo intuyo que solamente con el texto de la ley no se va a resolver. Algo hay que hacer con los menores delincuentes porque generan una situación de peligro para las propias familias inclusive, ¿sí? Porque salvo que la familia sea de cultura tumbera, para las propias familias es un problema tener un pibe que porque entró en la adicción te vende las cosas y después sale a robar y un día estás con el corazón en la boca si cada vez que sale tu hijo a la calle no vuelve muerto. Entonces algo hay que hacer con esos pibes, efectivamente. ¿Se cambia con la ley? No. Para que haya algo, para que esos chicos que cometen un delito en algún momento puedan volver a la sociedad y no vuelvan como delincuentes corregidos y aumentados, hay que invertir recursos. Entonces, el mundo Milei es modifiquemos la ley, endurezcamos las penas, pero no pongamos plata. Entonces, van a modificar las penas, van a meter a los pibes presos, pero si no ponen platas en cárceles o institutos penales interesantes, donde haya algún tipo de rehabilitación, donde los pibes entiendan que lo que hicieron está mal, que mataron a un adulto, que pierdan ese carácter de psicópata que les generaron las drogas duras, que entiendan que algo tienen que recomponer en sus vidas. Si no se invierte dinero en eso, y eso les aseguro que cuesta plata, lo que va a pasar es que a los 5 años esos pibes que hoy matan y van presos salgan corregidos, aumentados y hechos máquinas de matar. Es necesaria una reforma, es importante que se haga. Nuestro convenio colectivo del año 74, el mundo cambió de una forma importante en estos últimos 50 años, más de 50 años. Ahora, estamos también convencidos que la reforma por sí sola no va a traer empleo, ¿no? O sea, para traer empleo tenemos que tener mercado. Tenemos que producir más, vender más, tiene que pasar eso. Y si eso pasa, le vamos a poder sacar algún provecho a la reforma. Si eso no ocurre, no, la reforma no va a hacer el que arregle en forma prioritaria el nivel de costo. Quien habla es Helio del Re, es el presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos, y esta es la cruel realidad. Mientras el gobierno quiere instalar temas para que no se discuta o para que se discuta su propia agenda cultural, la de la batalla cultural, la vida real tiene estas cosas. El presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos dice: la reforma laboral es necesaria pero no va a traer empleo, algo de sentido común. Y esto se conecta con la cuestión de los menores delincuentes, porque el gobierno considera que las palabras son fundacionales, o sea que el texto de la ley cambia la realidad. Y la verdad que no siempre cambia la realidad. Una ley lo que cambia son reglas de juego, pero esas reglas de juego no cambian la realidad. El propio Milei decía: che, no se puede abolir la pobreza por ley. Y no, y tampoco se puede lograr un buen clima económico por ley, que es lo que quieren vender ahora con la reforma de la ley de contrato de trabajo. No se cambia un clima de negocios por ley. Lo que se ve es un retroceso industrial, un retroceso en el consumo, una pulverización de puestos de trabajo.
Y ojo con esto, porque sobre ese clima la reforma laboral va a facilitar los despidos. En lugar de proteger los puestos de trabajo en blanco, en la biblioteca Milei lo que tiene que suceder es, ¿sabe qué? Si tienen que despedir, que despidan. Ya el mercado va a ordenar ese quilombo. Estamos en diálogo permanente, creemos en nuestra idea de que no es una ley que tenga que tratarse en extraordinarias. Pretendemos que se vuelva a un estadio donde puedan los sectores productivos, que son los que invierten y los que dan la fuerza de trabajo, puedan sentarse a hacer la mejor mirada de modernización. No es esta, la de modernización. Y efectivamente creo que para eso, tiene que suceder una responsabilidad por parte de los senadores en primera instancia. Y ese es Jorge Solá, es uno de los cosecretarios de la CGT. Y dentro de la CGT hay como dos alas. De hecho, Jorge Solá le dijo a Abel Furlan, al titular de la UOM, no me corras por izquierda, porque Solá lo que dice, bueno, tenemos que postergar esto, que se discuta en ordinarias y no en extraordinarias, tenemos que escuchar a los sectores del trabajo, tiene que haber una modernización, pero no esta, mientras que los sindicatos más combativos, que ven incluso cómo se están destruyendo su propio puesto de trabajo y temen que la reforma laboral sea un balde de nafta sobre el incendio ya existente de la caída industrial, dicen, si no hacemos una medida de fuerza nos van a llevar por delante y nos van a pulverizar y nos vamos a quedar sin laburo. Ahí está planteado el debate dentro de la CGT. Algunos dicen, bueno, discutamos, vayamos viendo, y otros dicen, hagamos un plan de lucha y salgamos a pelear a la calle. El secretario del Tesoro de los Estados Unidos ha hecho unas declaraciones poco pertinentes y ofensivas, y tengo que responderla. El pueblo de Venezuela no acepta órdenes de ningún factor externo. El pueblo de Venezuela tiene gobierno, y este gobierno obedece al pueblo. Es la reciprocidad en esa relación entre el pueblo venezolano, sus autoridades y sus instituciones. Qué lindo, qué lindo. Me encanta el discurso esquizofrénico de Delcy Rodríguez, es la presidenta venezolana, que después de haber entregado todo, tal vez con razón, digo, hay que ver qué pasa cuando invaden tu país, ¿no? Pero mantiene el discurso antiimperialista. Dice, no, el pueblo de Venezuela no acepta órdenes externas. Anda. ¿Cómo que no acepta órdenes externas? Si le entregaron casi como para pagar el costo de la invasión de Estados Unidos a Venezuela, le terminaron dando gratis 2 meses de toda la producción de petróleo que tenían acumulada en sus depósitos, y le mandan los buques sin cobrar a los Estados Unidos. Esto lo contó Estados Unidos y no lo desmintió el gobierno venezolano. Pero en fin, estas son las cosas locas que suceden. Por eso yo les insisto, uno no puede esperar de los presidentes honestidad intelectual, vale decir que digan la verdad, incluso cuando vaya contra sus propios intereses. Pero también en nuestro laburo, si no queremos enloquecer nosotros y contribuir a la salud mental de la gente que nos escucha, hay que decir, che, hermano, el régimen bolivariano perdió, se rindió, y dijeron, ¿saben qué, muchachos? No nos peguen más, nos rendimos, acá está el petróleo, llévense a Maduro, listo, nos deshacemos, arrancamos de cero. ¿Qué quiere, señor Donald Trump? Hacemos lo que usted diga. Ahora, que después digan que el gobierno de Venezuela no acepta órdenes externas, es un poco enloquecedor, Por eso nuestro laburo es tratar de volver un poco la cordura frente a la locura de los dirigentes políticos que, como Milei, dicen que acá vamos a leyes de países normales, y uno diría, che, no son leyes de país normal que en un contexto donde se pulverizan los puestos de trabajo vaya a sacar una reforma laboral que facilita los despidos. No es normal. Del mismo modo, no es normal que Rodríguez diga que no acepta órdenes externas cuando en verdad lo que está haciendo es obedecer a lo que pasó después de que invadieron, mataron 100 personas, se llevaron secuestrado al presidente Nicolás Maduro, y ahora aceptan todo lo que Estados Unidos les diga. La población en general participa de esto que está ocurriendo porque nos está jodiendo la vida de modo indecible. La gente que tiene chicos en las escuelas están, 1/3 de los chicos en la mayoría de las escuelas no va a la escuela porque sus padres no pueden salir de las casas. Ese es Ernesto Resnick, es un biólogo que en su momento tuvo bastante, presencia en los medios de comunicación, porque era el que informaba sobre los análisis, los avances que había en términos de lucha contra el COVID, allá por el año 2020, 21, 22. Resnick trabaja justamente en Minneapolis, en Minnesota,
Y desde ahí está contando este panorama, el panorama que hay en una ciudad sitiada, producto de que la población o una parte de la población resiste la captura de los inmigrantes. O sea, imagínense un panorama donde, como si fuera una película futurista, aparecen unos muchachos enmascarados y ni siquiera tocan timbre porque no tienen orden de allanamiento, cazan gente por la calle porque le ven cara de hispano. Y si no tiene exactamente los papeles en regla, lo meten preso. Y si te meten preso, lo más factible es que te deporten, y que te deporten a donde sea. A veces primero te mandan a una cárcel especial para inmigrantes, te ponen un uniforme naranja y anda a explicar, tenés que contratar un abogado para demostrar que tu papel lo tenés en regla, que los estás tramitando, que tenés un hijo, y rogá que alguien se apiade de vos y te logren sacar de esa cárcel, porque si no te mandan con una estampilla en el orto a tu país, y si no pueden mandarte a tu país, te mandan a una cárcel del Salvador. Esto es el panorama que hay en Estados Unidos. Y en instantes les voy a contar un poquito más en detalle lo que dice el New York Times sobre la deriva autoritaria de Donald Trump. ¿Les suena conocido esto de deriva autoritaria? Sí, sí. Estuvimos trabajando allá adentro, persiguiendo la cabeza de este incendio, digamos, y por el comportamiento errático y la meteorología se hizo muy complicado, digamos, alcanzar a cerrarlo, así que tuvimos que abocarnos a defender las viviendas y los puestos. Por suerte fue exitoso, digamos, el repliegue también de la gente, de los animales, de las viviendas. Desgraciadamente el valle se está quemando por completo, al punto tal de que esta noche avanzó al Pinar, que bueno, es el acceso a ese valle, y hoy esta madrugada, siguiendo las directivas de parques nacionales del ICE, nosotros, bueno, nos abocamos a parar este frente que entraba por el Pinar y venía quemando en retroceso, así que lo agarramos justo a tiempo para que no pase más cerca de la población y los campos que están aquí abajo. Bueno, volvieron los incendios a la Patagonia, entonces acá se ve claramente que haber desfinanciado un 70% del Plan Nacional de Manejo del Fuego fue una catástrofe. Y se repite un poco lo mismo que está pasando con las rutas nacionales. El Plan Nacional del Manejo del Fuego se financiaba con un dinero que se cobraba en las pólizas de seguro. Se sigue cobrando el dinero, pero se lo chorean para andar a saber qué manejo financiero el gobierno con el dólar y todo esto. Lo mismo pasa con las rutas. El impuesto a los combustibles líquidos lo siguen cobrando, no se lo dan a las provincias, se lo queda el gobierno para rentas generales y anda a saber qué hace con esa plata. Las rutas son un desastre y los bosques patagónicos se incendian, y se pueden incendiar, porque siempre hubo incendios en bosque patagónico cuando hay sequía. El problema es la capacidad de reacción. Se está incendiando Cholila. Cholila es un lugar paradisíaco, es el lugar que convirtió en súper famoso Francis Mallmann, lo convirtió famoso en el mundo a Cholila. El lugar, un restaurante de Mallmann se llamaba Cholila. Él hacía sus programas cocinando en el bosque patagónico en Cholila. Bueno, hoy Mallmann no podría prender ni un fueguito porque está prohibido prender un asado en toda la zona de Chubut. Están discutiendo si echan al titular de Parques Nacionales por haber permitido que el director del Parque Los Alerces, a quien ya echaron, no se avivara 3 días después de que había un incendio en una zona del Parque Los Alerces, un incendio producto de un rayo que arrancó en diciembre y de entonces nunca se pudo extinguir. Todo el mundo mira al cielo y ruega porque llueva, pero el fuego no solo avanza, está rodeando Cholila, sino que también está avanzando sobre Esquel, que es una ciudad mucho más importante, y seguramente no va a llegar a la ciudad, pero todos los que vivan en la periferia tienen miedo de que se les incendien sus casas.